En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia comentada en orden cronológico, en el cual seguiremos con el análisis a los días de la creación. En el tema anterior pudimos considerar los 4 primeros días y hoy entonces vamos a ver los 3 siguientes días. Y con respecto al primer día que vamos a analizar hoy, el día 5 de la creación, podemos decir desde ya que tal como los días 1 y el día 4 están conectados, también los días 2 y 5 están. En el día 2, Dios trajo a existencia el entorno necesario para lo que va a existir en el día 5. Así que primero Dios crea el firmamento y separa las aguas. Y en el día 5 crea las criaturas que iban a habitar los cielos y las aguas, las aves y los peces y también los animales marinos. Y las criaturas que fueron producidas para vivir en el agua fueron divididas en 2 categorías. Tenemos por un lado los grandes monstruos marinos y también los peces pequeños y otras criaturas acuáticas. Y mucho se ha debatido para intentar identificar quiénes serían estos grandes monstruos marinos, del hebreo tanimim. Algunos textos de la Biblia traducen esta palabra como dragones, serpientes o incluso como el leviatán. Otros traducen como una sencilla criatura marina, aunque un poco mayor entonces que los demás peces, tal como crocodilos o entonces ballenas. Ahora, lo que no podemos hacer al analizar esta palabra, tanimim, es aislarla del contexto que estamos considerando. Y si aceptamos que la mejor traducción en ese contexto sería la de un dragón o incluso de leviatán, todos los animales mitológicos que generalmente simbolizan un poder antagónico a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto con el hecho de los 2 versículos siguientes donde informaron que y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo fortificad y multiplicaos? ¿Cómo podría Dios considerar que ellos eran buenos y además creer que un poder antagónico al suyo, que representa el mal, y el enemigo se fortificasen y reprodujesen? Y también, ¿cómo podría Dios bendecir algo que era un símbolo del mal? Parece no tener sentido. Así que la traducción más correcta para ese texto sería quizás los grandes animales marinos, como por ejemplo la ballena azul, que en la actualidad ella puede atingir incluso los 30 metros. Y eso haría una gran diferencia entre el tamaño de los peces, ¿no? Entre criaturas que tenían 5 centímetros, como los peces más pequeños, y los 30 metros. Tornando lógico entonces de esta manera que se haga distinción en este texto entre los grandes monstruos marinos y también los demás peces. Muy bien, así que resuelta la cuestión de los grandes monstruos marinos, podemos ahora entrar al día 6 de la creación. Y como en los días anteriores, el acto creador del 6º día está conectado con el 3º día. En el 3º día, la tierra surgió y la vegetación empezó a crecer. Ya en el 6º día, los animales terrestres fueron criados y la vegetación les fue asignada como alimento. Pero es en este 6º día también que se da el más extraordinario acto de la creación divina, la creación del ser humano. La narrativa de este acto es presentada con solemnidad, trayendo una distinción clara con el resto de la creación. Hasta este momento había sido dicho, sea la luz, haya expansión y produzca la tierra o las aguas. Pero ahora la palabra de orden se convierte en una palabra de consejo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablando entre sí, ellos dicen, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza.
Antes de la creación del hombre, Dios habla como alguien con autoridad. Pero en este momento, habla como alguien que siente cariño, que siente afecto. Todo el relato nos indica que esta era la obra que él más anhelaba. Y con la creación del hombre, el acto creador de Dios, entonces podemos decir que alcanza ahora su clímax. Pues todo lo que antecedió a la creación del hombre fue como una preparación para después poder recibirlo. El planeta Tierra como el hogar del hombre, la vegetación y árboles del fruto como alimento, los animales para su recreación y el sol y la luna para terminar su ciclo de vida. Ahora, es muy interesante la manera que Dios utilizó para formar al hombre. Génesis 2:7 nos dice: Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Algo muy improbable para servir como origen del ser humano. Sin embargo, el mismo Dios que creó el mundo de la nada, formó el hombre, su obra prima, a partir de la casi nada. El hombre fue creado del polvo, como el que hay en la superficie de la tierra. Él no fue creado de polvo de oro, de polvo de perla, ni de polvo de diamante, sino de polvo común, polvo de la tierra. Y tan cercana es nuestra relación con el polvo, que incluso en Salmo 139:15 se nos dice que el útero de nuestra madre, de donde nosotros nacemos, es llamado de tierra. Y la tierra, donde debemos ser sepultados, es llamada de vientre de nuestra madre, según Job, capítulo 1, versículo 21. Además, nuestro molde es como el de un vaso terreno. Nuestro alimento procede de la tierra. Nuestros antepasados están en la tierra. Y nuestra tendencia natural es también volver a la tierra. Así que queda la pregunta: ¿qué tenemos entonces nosotros, los humanos y nosotros mismos, para enorgullecernos tanto? Pero infelizmente así es el ser humano después de la caída, lleno de orgullo y lleno de vanidades. Pero además de haber criado al hombre a partir del polvo de la tierra, Dios también quería que el ser humano fuera parecido con él. Y por eso es que Dios dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y este es uno de los varios textos del Antiguo Testamento donde el plural divino es encontrado en este diálogo entre Dios. Este plural también es encontrado, por ejemplo, en Génesis 3:22, donde Dios dice: como uno de nosotros. En Génesis 11:7, cuando Dios dice: descendamos y confundamos. Y también en la visión del trono celestial de Isaías 6:8, cuando él escucha el pedido divino: ¿quién irá por nosotros? Pero, ¿por qué será que Dios usa los términos en plural hagamos y nuestra? Y no singular, diciendo: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Bueno, existen varias explicaciones para esta situación. Para los judíos, principalmente desde el Filón de Alejandría, el hecho de existir un plural se debe a que Dios está dirigiendo a su corte celestial, o sea, a los ángeles. Esta primera opción es una interpretación difícil de comprender, o incluso difícil de aceptar, pues ¿de qué manera fueron los humanos criados a la imagen de los ángeles? Porque los ángeles son diferentes de nosotros, los humanos. Ellos, por ejemplo, tienen alas, nosotros no tenemos. Además, toda la narrativa de Génesis demuestra que Dios no tuvo ningún otro compañero para realizar su obra creadora. Entonces, ¿por qué usaría en este momento a los ángeles? ¿No sería esto alejarse un poco de la idea matriz que todo el capítulo 1 de Génesis está siguiendo? Pero la indicación más clara que nos dan las Sagradas Escrituras de que Dios nos está diciendo a los ángeles que va a crear a los hombres a la imagen y a la semejanza de ellos mismos, bueno, esa la podemos encontrar justo en el versículo siguiente, donde dice claramente: y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí no hay ángeles involucrados. Dice claramente y sin duda alguna que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y punto. Queda esclarecido.
Pero bueno, otros han sugerido también que el plural fue utilizado solamente para destacar los atributos de Dios, como siendo un plural de majestad y una plenitud de los atributos y poderes que Dios tiene. Pero esta segunda opción tampoco tiene mucha lógica, pues el sentido del texto es la correspondencia especial y única entre Dios y entre el hombre. No está a referir a la majestad de Dios, sino a la creación del hombre y a la relación del ser criado entonces con su Creador. Ya los primeros cristianos también veían esta afirmación como una declaración de la divinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando entre ellos. Y sinceramente esta tercera opción es la que para nosotros tiene más sentido, pues por toda la Biblia encontramos referencia a los tres seres divinos, trabajando en armonía, trabajando en conjunto. Siendo así, en este texto encontramos un diálogo entre los tres seres divinos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, decidiendo crear entonces el hombre a su imagen y a su semejanza. Pero ¿cómo es eso de ser criados a la imagen y la semejanza de Dios? ¿Qué representa eso y de qué manera lo podremos entender nosotros? Bueno, la primera cosa que debemos entender es que nosotros fuimos criados con una imagen y semejanza de algo ya existente, el propio Dios. Y la segunda es que es necesario entender el significado de esas dos palabras, de imagen y también de semejanza, pues ellas no son sinónimas, o sea, no tienen el mismo significado. La palabra hebrea que fue traducida como imagen es tselem, y la palabra hebrea que fue traducida como semejanza es demuth. Así que son diferentes una de la otra. Y tselem proviene de la palabra tzel, que se traduce como proyectar una sombra o producir una sombra. Por ejemplo, imagina que tu sombra está siendo proyectada por la luz del sol en el piso o entonces en una pared. Esa sombra tendría tu tselem, o sea, tu imagen. Obviamente no tendría todos los detalles de tu fisionomía, pero sería, sin duda alguna, tu sombra. Y ese es el significado de la palabra tselem. Nosotros somos una sombra de Dios, pero no somos Dios. Somos solamente una sombra suya. Y es bueno recordar que una sombra no tiene existencia propia. Algo necesita existir para que ella exista. De la misma manera, el hombre solo existe debido a la existencia de Dios. Así que imagen, en este contexto, consiste en un parecido físico. El hombre era en su creación parecido en imagen, o sea, físicamente con Dios. Y eso es todavía más fácil de entender cuando, por ejemplo, en Génesis 5:3 se nos ha dicho que Adán engendró un hijo conforme a su imagen. Y la palabra que es utilizada es la misma. Set era parecido en su imagen física con su padre, así como Adán era parecido en su imagen física con Dios. Pero para no ser solamente una sombra de quien Él es, Dios nos formó también a su demuth, o sea, a su semejanza. Eso significa que existen ciertas características y atributos que nos fueron comunicados por Dios, tales como el amor, la alegría, la sabiduría, la compasión, entre muchos otros más. Y todos estos atributos representan la semejanza con Dios, sus características que pertenecen a Dios y que Él transmitió al ser humano. Por lo tanto, imagen representa una copia física, aunque no exactamente igual, sino más bien una sombra de Dios. Tal como semejanza es una copia de atributos divinos, aunque no exactamente iguales. Pues, por ejemplo, nosotros, aunque tengamos la capacidad de amar, nosotros no amamos de la misma manera y profundidad de Dios. Pero en cuanto a la imagen y semejanza, hay dos preguntas muy importantes que creo que tienen que ser contestadas. La primera sería, si haber sido criados a la imagen de Dios representa una copia física de Él, entonces ¿cómo podemos conciliar esto con el hecho de Juan 4:24 afirmar que Dios es espíritu? Porque si Dios es espíritu, entonces no existiría ninguna materia de la cual nosotros pudiéramos ser copiados
y asumir entonces así una forma física. Bueno, para contestar esta pregunta me gustaría, en primer lugar, leer con ustedes Colosenses 1:15, que dice: Él, o sea, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, si Cristo es el primogénito de toda la creación, eso significa que Él ya existía en su forma física antes de la creación de todas las cosas, y que asumió una forma diminuta para ser conocido a sus criaturas. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que Dios asumió una forma diminuta? Muy bien, porque cuando Dios decidió crear a los seres humanos, Él tenía un problema muy grande que tenía que resolver, que era: ¿cómo es que un Dios todopoderoso puede demostrar todo su amor a sus criaturas sin que ellas tengan miedo de este Dios tan grandioso, de este Dios tan incomprensible y poderoso? ¿Cómo podrían esas criaturas comprender su amor y al mismo tiempo no huir de su presencia? Eso me hace acordar una época en que en el patio de mi casa una gata salvaje dio a luz y nacieron unos pequeños gatitos muy bonitos, muy hermosos. Bueno, y yo con todo el amor del mundo les daba comida, les daba agua y preparaba un local para que durmieran calientitos. Pero siempre que me acercaba para darles cariño, ellos huían con miedo de mí. Yo les daba todo lo que ellos necesitaban, pero aún así, mi tamaño, mi grandeza, en comparación con la de esos gatitos, hacía que ellos tuvieran miedo de mí. Y ese fue el mismo problema que Dios tuvo que resolver. Y la solución fue que uno de los tres seres que componen la divinidad asumiera entonces una forma inferior para relacionarse con nosotros, para que no tuviéramos miedo de ese Dios maravilloso. Entonces lo que yo creo es que Jesús asumió voluntariamente esa forma cuando empezó el proceso de la creación. De esa manera había entonces una imagen física de la cual Adán y Eva pudieron ser copiados. No exactamente iguales, pero como una sombra de Dios, una sombra de Cristo. Y hay algo más. El doctor en teología Ricardo Barrera, que también es muy conocedor del idioma hebreo, nos dice algo muy interesante en este libro que tenemos aquí, que se titula Génesis, Enseñanzas del Hebreo. Él nos dice que la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Biblia hebrea y que fue traducida como en el principio en nuestras Biblias, es compuesta por dos palabras, Be más Reshit. Y que la palabra Reshit, en sus varios significados, también se puede asociar con sabiduría. Así que de esta manera logramos incluso entender el texto de Proverbios 8, 22 a 30, donde nos habla de la sabiduría que fue engendrada y la compara con Cristo. Bueno, la sabiduría fue engendrada así como Cristo fue engendrado, y en el sentido que Él, siendo un Dios eterno en espíritu, asumió una forma física antes de empezar la obra, la creación. Jesús es esa misma sabiduría. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, esto no significa que hubo un momento en la historia en que Jesús no haya existido. Jesús siempre existió, pero pasó de ser espíritu a asumir una forma física, cuando la divinidad decidió entonces empezar la creación del planeta Tierra. Y esto es entendible cuando, por ejemplo, en Génesis 3:8 nosotros podemos leer: El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Ellos escuchan sus pasos, o sea, claramente Jesús tenía una forma física en ese entonces. Por eso se escuchaban los pasos. Así que quizás podríamos incluso leer el primer versículo de la Biblia, no como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino como con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Sin esta sabiduría, el mismo Jesús. O sea, con Jesús creó Dios los cielos y la tierra. Pero había dos preguntas a ser contestadas. La primera, sobre la imagen, bueno, ya contestamos.
Já a segunda pergunta que nos falta contestar seria: ¿por qué fuimos criados a la semejanza de Dios y no exactamente iguales a Dios? ¿Cuál sería el motivo por detrás de esto? Bueno, es sencillo. Nosotros fuimos criados a su semejanza porque existen determinados atributos que pertenecen solamente a Dios. Por ejemplo, para que los humanos logren alcanzar determinada conclusión en determinado pensamiento, ellos necesitan raciocinar para llegar entonces a esa conclusión. Es como si estuviesen subiendo escaleras en su mente hasta entonces, hasta concluir su pensamiento. Y esto es llamado de razonamiento. Pero Dios no raciocina. Él no tiene esa necesidad, pues Él ya sabe todo. Y por lo tanto no necesita dar esos pasos o subir esas escaleras en la mente para madurar un pensamiento. Dios es omnisciente, tiene toda la sabiduría posible. Y esa es una característica que pertenece solo a Dios. Y forma parte de los atributos que un ser criado no puede tener. Tal como la omnipotencia o también la omnipresencia. Otro ejemplo es también el amor. Tanto los seres humanos como Dios son capaces de amar. Pero hay una diferencia muy grande. Es que Dios es amor. Y nosotros no somos amor. Podemos amar, es cierto, pero no somos la esencia del amor. Eso es algo que pertenece solo a Dios también. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros fuimos criados a su semejanza y no a su igualdad. Sencillamente porque existen atributos que pertenecen solo a Dios. Y otros que pueden ser transmitidos por Dios a sus criaturas. Pero, a nivel general, existen dos razones fundamentales que explican el porqué de Dios habernos formado a su imagen y a su semejanza también. La primera es que nosotros fuimos criados libres y con libre albedrío. Si hubiésemos sido criados solamente a su imagen, entonces tendríamos tanta libertad para actuar o para elegir como una sombra tiene. O sea, ninguna. Pero como fuimos criados también en su semejanza, entonces nosotros podemos hacer elecciones, utilizando las características y los atributos que Él nos concedió para entonces tomar esas decisiones. La segunda es que tanto la imagen como la semejanza apuntan para un Creador. Las características y capacidades que poseemos no son de objetos inanimados, de plantas o de animales, son atributos del mismo Creador, pues únicamente un Dios que las tuviese podría entonces concederlas también. Así que, en última análisis, en este texto, encontramos la respuesta para una de las grandes preguntas de la humanidad, que es, ¿por qué estamos aquí? Y la respuesta es sencilla. Nosotros estamos aquí con una sola misión: reflejar a Dios, sea como su sombra, sea a través de un carácter perfecto. Es decir, ser su imagen y ser su semejanza. Y es muy interesante porque en esta misión de ser su imagen y de ser su semejanza, Dios dividió ciertas funciones entre la raza humana, más precisamente entre el hombre y entre la mujer. En Génesis 1:27 nosotros podemos leer: a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y Dios hizo solamente un varón y una hembra, para que todas las naciones que surgirían después pudiesen saber que ellos mismos fueron hechos de una sola sangre, descendientes de un origen común, y pudiesen amarse los unos a los otros. Pero infelizmente hoy en día en el mundo vemos mucha gente dividiendo las personas en razas: la raza negra, la raza asiática, la raza blanca, la raza indígena. Pero esto no es cierto. Existe una sola raza, que es la raza humana. Lo que sí hay son diferentes etnias, que básicamente son grupos de personas que tienen en común algunas características, principalmente socioculturales o entonces biológicas. Pero todos venimos del mismo padre y de la misma madre. Todos somos una sola raza. Ahora, una cosa que nos damos cuenta en ese texto es que Dios hace una distinción entre varón y hembra. Según el relato bíblico, nuestra identidad personal como seres humanos puede ser encontrada solamente en la forma de hombre y en la forma de mujer.
E como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então Ele também distribuyó algunos de sus atributos por el hombre y otros por la mujer, siendo que algunos de ellos son específicos del hombre y otros específicos de la mujer. Por ejemplo, engendrar hijos es un atributo de Dios. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas. Pero es también una característica que Dios concedió a la mujer. Así que las mujeres deberían estar agradecidas a Dios por el hecho de poder dar a la luz. Dios es el dador de la vida. Hizo con que la mujer fuera partícipe de este atributo maravilloso. Y eso es algo grandioso para todas las mujeres. Los hombres no se pueden jactar de esto. Pero no podemos y no debemos confundir las cosas. Por Dios haber criado al ser humano a su imagen y semejanza, en las figuras de hombre y en la figura de mujer, nosotros no debemos pensar que Dios tiene características masculinas y características femeninas. No es así, sino lo opuesto. Los hombres y las mujeres, ellos sí, poseen características o atributos que le pertenecen a Dios y que Él quiso entonces transmitir para cada uno de ellos. Y después de haber dividido entonces ciertas funciones entre el hombre y la mujer, entonces ahora Dios ordena, fortificad y multiplicaos. Si Dios hubiese dicho solamente fortificad, entonces cada criatura engendraría solamente otra, y no más que eso. Pero como el texto dice multiplicaos, eso indica que cada criatura debería engendrar muchas otras. De esta manera, es fácil entender cómo fue posible que el planeta Tierra se llenara tan rápidamente con tantas personas. Incluso si pensamos que las mujeres eran mucho más saludables y mucho más fértiles, pudiendo dar a la luz cada 2 años, por ejemplo, y viviendo unos 900 años, tal como los hombres vivían, podemos imaginar la cantidad de hijos que una mujer podría tener durante su vida. Estaríamos hablando de 400 hijos aproximadamente por cada mujer, por cada pareja. Pero no solamente eso. Además de preparar un planeta para que el hombre y la mujer vivan, Dios también les indicó cuál debería ser su alimentación. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así se hizo provisión para el sustento de la raza humana. Y sabemos por el registro divino que el hombre debía comer tanto de los productos del campo como también de los árboles. Por otras palabras, cereales, frutas oleaginosas y también las otras frutas. Ya los animales deberían comer toda la planta verde, o sea, las verduras y también el pasto. Y si nos damos cuenta, la redacción de esta orden revela que no era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para después alimentarse de ellos, o que los animales se devorasen entre sí. Por lo tanto, la violenta y a veces penosa destrucción de la vida hecha por hombres y animales es un resultado de la entrada del mundo, o entrada del pecado en el mundo, perdón. Así que la clara enseñanza de las Escrituras de que la muerte entró en el mundo por el pecado muestra claramente que el propósito original de Dios era que ni el hombre ni los animales quitaran la vida para proveerse entonces de alimentos. Y esa debería ser también nuestra manera de proceder, la manera de proceder de todos aquellos que pretenden entrar en el Edén restaurado. Si deseamos entrar en el nuevo Edén, debemos empezar a vivir como si estuviéramos allá. Porque si comemos carne ahora, ¿qué placer nos va a dar entrar en un local donde no podemos satisfacer nuestros deseos? Vamos a querer no estar allá. Así que el Señor nos ayude a vivir según lo que Él mismo estableció en el inicio. Y según, o como Él dice que era bueno en gran manera. Muy bien. Vamos a considerar ahora el 7º día. Y para eso vamos a empezar por leer Génesis capítulo 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. En esta oración es posible ver el día 7º siendo mencionado 2 veces. Pero si vamos un poco más allá,
y analizamos a fondo todo el relato de la creación, nos damos cuenta que Dios atribuye una gran importancia al número 7 en todo este relato de la creación. Por ejemplo, el 7 lo vemos justo en el inicio de Génesis, en el texto de apertura. El primer versículo de Génesis, en hebreo, contiene exactamente 7 palabras. Bereshit bara Elohim et Hashamayan ve'et Aharetz. 7 palabras. Entre Génesis 1:1 y Génesis 2:3, y considerando el contagio de letras en hebreo y no en otro idioma, concluimos también que Génesis 1:1 es compuesto, como ya vimos, por 7 palabras. Génesis 1:2 de 14 palabras, o sea, 7 veces 2. Y Génesis 2, del 1 al 3, de 35 palabras, o sea, 7 veces 5. Así que el número 7 domina la apertura de la Biblia de una manera increíble. No solamente al contar el número de palabras en determinada sección, pero también en el número de veces que determinada palabra o determinada oración surge. Por ejemplo, el verbo bara, crió, surge 7 veces. El nombre Elohim es mencionado 35 veces, 7 veces 5. Aharetz, tierra, 21 veces, 7 veces 3. Cielos o firmamento, 21 veces, 7 también veces 3. Mientras que las oraciones, y fue así, y vio Dios que era bueno, ocurre 7 veces. O sea, Dios estaba en realidad valorando la santidad y el descanso en el 7º día, llamando la atención sobre el carácter especial y distintivo del sábado. Pero vamos a entrar al texto y analizar ciertos puntos fundamentales que tenemos entonces que considerar. El primero es la controversia sobre cuándo acabó Dios realmente la creación. ¿Habrá sido en el 6º día de la creación? Eso nos indica Génesis 1:31, o en el 7º día, eso nos dice Génesis 2:2, con las palabras, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Bueno, algunas traducciones de la Biblia hebrea, tal como la Septuaginta, o versiones tal como la siríaca, han elegido el camino más fácil para resolver el problema, sustituyendo entonces la palabra 7º con la palabra 6º en este texto. Y hay incluso algunos comentadores que están de acuerdo con este cambio, pensando que la palabra 7º del texto hebreo fue en realidad un error de copista que al copiar entonces puso 7º y no 6º. Pero no creo que sea necesario recurrir a estas artimañas para conciliar el texto con algo que queramos que él diga. Porque si analizamos bien el relato de la creación, incluyendo el 7º día en el relato, podemos concluir que la cesación de la obra creadora resultó en la bendición y santificación del día 7º en este mismo día. Por lo tanto, aunque no se haya creado nada físicamente, hubo algo que fue instituido en ese día: la institución de la guardia del sábado a través del mismo Creador. Resumiendo, la cesación de la obra creadora del sábado, o en el sábado, formó parte de la terminación de esta misma obra. O sea, sin el sábado, la obra creadora no había sido terminada. Y por eso se nos dice en la continuación del texto que Dios reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Y el verbo reposó, o sea, Shabbat, significa literalmente cesar de una labor o de una actividad, como un artífice humano que completa su obra cuando la ha llevado hasta su ideal y entonces cesa de trabajar en ella. Así también, en un sentido infinitamente mayor, Dios completó la creación del mundo, cesando de producir algo nuevo, y entonces reposó. Pero este reposo de Dios en el 7º día no se debió a un agotamiento físico. La Biblia nos asegura que el Dios creador no se cansa ni se fatiga. En Isaías 40, y el versículo 28, nosotros podemos leer: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay que no alcance. Pero entonces, ¿cómo reposó Dios en el 7º día? Bueno, la palabra hebrea nafash nos da una pista de cómo reposó Dios en el 7º día. En Éxodo 31, 17 nosotros leemos: Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, Shabbat, y reposó, Nafash. Y en este versículo leemos una pista de cuál fue la calidad del reposo de Dios en el 7º día. El versículo nos dice que Dios cesó, Shabbat, su obra de criar el 7º día. Y agrega que Dios reposó, o sea, Nafash. ¿Y qué significa esta palabra Nafash? Bueno, la mejor manera de traducirla sería como una inspiración y expiración. Como cuando suspiramos. Pero eso no fue un suspiro de cansancio, sino un suspiro de satisfacción. A Dios le sucedió como a un artista cuando termina una obra maestra. Él echa un paso atrás, inhala y exhala un suspiro de satisfacción, inspirando y expirando. Como que contento, alegre. Así que Dios no descansó porque estaba cansado. Dios descansó de toda la obra que había hecho para contemplar y se maravilhar delante de la belleza de todo lo que Él había creado, suspirando con satisfacción, alegría y amor por su reciente creación. Completamente satisfecho estaba Dios. Y después de esta pausa en que contempla su obra, Dios bendice y santifica el día 7º. El único día de la creación a ser bendecido y santificado. Pero no solamente eso, porque el sábado fue también lo primero que encontramos siendo santificado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y el hecho de esta santidad del sábado surgir justo después de la creación del hombre, eso nos indica cuál debería ser entonces la conducta de los hombres criados a la imagen de Dios en los días de sábado. O sea, ellos deberían reverenciar la santidad de ese día. Así que Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el 7º día, que aquella de que al descansar así, entonces el hombre podría disfrutar la oportunidad de reflexionar en el amor y en la bondad de su Criador, y de esa manera asemejarse a Él. Tal como Dios trabajó durante 6 días y reposó en el 7º, también el hombre debía trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el 7º. Y ese día de reposo semanal fue una institución divina dada al hombre por Dios, el Criador, y por eso mismo su observancia es requerida por Dios, el legislador. Y ahora quizás podamos entonces entender mejor el motivo de encontrar en el 4º mandamiento, la ley de Dios, la orden para guardar el sábado. Sencillamente porque el día de reposo contribuiría para aceptar a Dios como nuestro Creador. Al reposar y santificar el sábado, estamos declarando al mundo que el Dios Creador de los cielos y de la tierra es también nuestro Creador, es también nuestro Dios. Así que el Señor relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de la creación y también con su descanso en el 7º día, con una bendición especial para todos los que entonces guardarían ese día. Y este acto de santificación del sábado fue una declaración divina de que el día era santo, o puesto aparte para propósitos santos, como la comunión con la creación de Dios, la naturaleza, así como con Él mismo, dejando a un lado entonces nuestros quehaceres y preocupaciones diarios. Y así fue santificado el 7º día, en favor de la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el sábado. Tal como nos dice Marcos 2:27, el sábado se hizo para el hombre. Y esta santificación del sábado es eterna, porque si nos damos cuenta, el día 7º es el único día de la creación que no termina con y fue la tarde y la mañana del día X. Eso tiene un significado muy importante, pues indica que el sábado no tendría fin, que debería ser visto como eterno. La observancia del sábado sería eterna, incluso en el cielo, tal como nos dice Isaías 66:23. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Y bueno, hoy quedamos por aquí.
Pero ya estaremos regresando con un nuevo tema, no se preocupen. Así que quédense atentos para que puedan acompañar toda esta temática de la Biblia comentada en orden cronológico. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el próximo tema.